Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Vamos a hablar un poquito del tema del nuevo contexto internacional del que se habla tanto con respecto a la Argentina. Lo que se negocia con el FMI para reformar, para revisar, y lo que no se negocia para revisar de ese acuerdo del FMI. ¿Cómo está parado Argentina frente a este contexto? Sería la pregunta que vamos a intentar dar alguna clave para empezar a responder. Bien, por lo pronto toda la usina de comunicación alrededor del ministro Massa lo transmitieron como si fuera un gran logro de la Argentina. Exactamente. ¿No? Exactamente. Exactamente, ¿no? Bien. Así lo transmitieron. Bien. Sí, Bueno, así lo están transmitiendo, ¿no? Así lo están transmitiendo, ¿no? De hecho, con fotos informales, con Cristalina Georgieva. Con un juego de fotos, así. Juego de fotos, como que hay mucha intimidad, ¿no? Sí. Seguimos con la misma tesis. Vamos a analizar un poquito eso. El alcance que tiene, qué es lo que resuelve y lo que no resuelve. La línea comunicacional es profundo igual, ¿no? Es el fondo bueno, el fondo sensible, el fondo que escucha, el fondo que dialoga. Y los buenos alumnos, lo buen alumno que somos, ¿no? Y lo bien que está, que nosotros vamos. Si no somos mejores porque la condición no nos deja ser mejores, pero y un poco la línea de por ese lado, interesante cómo está absolutamente normalizado, como que el sol sale y se pone, que la política económica que se aplica en Argentina se define fuera del territorio nacional, y que cada 3 meses mandamos uno nuestro a que nos tome examen. Gran triunfo cultural del neoliberalismo. Gran triunfo cultural del neoliberalismo. Sí, ¿no? Sí, absolutamente. Tremendo. Tremendo, ¿no? Por palices. Tremendo. El videíto de Néstor proponiendo eso no lo viste. No. Vos sabés que me faltó el videíto ese. En el fondo son buenos. El videíto de Néstor hablando bien del fondo, de contento porque le aprueban las metas. El video, ¿vos lo viste el videito? No, ¿por qué no estoy tratando de hacer memoria, pero no. Tanto, se la pasan haciendo videos, chicos. Sí. Chicos y chicas. Todos reivindican a Néstor. Todos reivindican a Néstor. Claro. Pero las citas. Sí. Lo que no reivindican esto es que la realidad. La realidad lo desmiente. Como una remake de Perón, ¿no? Que tantos mentaron a Perón mientras llevaban a cabo políticas que no eran muy peronistas. Mi amigo Rulo. Rulito de la gente. Rulito de the people. Que llega de sus vacaciones, ¿bien? Bien, muy bien. Muy bien. Con muchas ganas de volver. Llegó Rulo de vacaciones y llegó Massa. Llegó Massa también de la reunión del G20. Que no fueron vacaciones. No, como vacaciones no para. Es más, me cuenta que han cambiado los hábitos. Massa tiene hábitos nocturnos. Sí. Es conocido la historia de que Massa a las 3, 4, 5, 6 de la mañana está operativo, manda WhatsApp y todo eso. Y el rol de ministro de Economía exige, capaz que tenés que levantarte temprano, lo cual cambió sus hábitos. Sí. Sus ¿cómo lo llamaríamos? Quienes hacen el relato de sus gestiones allá hablan de que prácticamente no durmió. No durmió. ¿Viste? ¿Cómo hizo para no dormir? Bueno, hay alguno de estos autores de notas que dice empezaba a las 4 a.m. además por el cambio horario y terminaba a las 3:59 a.m. del día siguiente, claro. Por lo cual al minuto inmediato ya empezaba una nueva jornada. Sí, está muy bien. Super Massa, un ex compañero nuestro de la redacción de Páginas. Bueno, vamos un poquito a ver los elementos, lo que hay sobre la mesa. ¿Qué es lo que se dice que se acordó entre Massa, en principio entre Massa y Cristalina Georgieva en India, en paralelo a la negociación que estaba haciendo en cabeza de Gabriel Rubinstein, parte del equipo económico, en Washington, con el equipo técnico del Fondo Monetario, encabezado por el venezolano Luis Cubedu. Es decir, era una negociación paralela, es decir, los técnicos y la comunicación telefónica. Una de las revisiones trimestrales, ¿no? Claro, en parte el tema de la revisión trimestral. Revisión trimestral que corresponde al cuarto trimestre, es decir, los números y las metas al 31 de diciembre. Octubre, noviembre, 2022, un poco lo anticipaba recién la compañera acá cuando decía Valentina Castro, Valentina Castro. Con respecto a que se sobrecumplió, por ejemplo, la meta fiscal, las otras metas tampoco habría habido demasiado problema con el tema de emisión, el tema de acumulación de reservas, es decir, estarían cumplidas si ya le anticiparon a Massa que está aprobado eso. De todas formas hay que esperar que el 22 de marzo... Si la elección se definiría en el board del Fondo Monetario, ganaríamos.
Claro. O sea, sí. Si votarían nada más lo del fondo, ganarían. Sí, claro. Llegan los votos de La Matanza. En La Matanza capaz que no va también, pero en Washington, Claro, olvidate. pero se por ahí la misma discusión que en la Corte Suprema, si vale votar por sí mismo. Perdón, no quise decirlo. El tema es que esto se va a terminar aprobando el 22 de marzo en la reunión del directorio del fondo, con lo cual en ese momento recién se produciría el desembolso de 5.400 millones de dólares, que es lo que está comprometido junto a la aprobación del acuerdo del cuarto trimestre. A no entusiasmarse con estos 5.400 millones de dólares, porque no es que van a reserva y quedan ya como un saldo para la reserva para el resto del año, porque inmediatamente hay que pagar los vencimientos de capital e intereses con el Fondo Monetario Internacional, que andan por ahí, son 4.000 y pico de millones que hay que pagar. O sea, va y viene, un back to back. Va y viene, porque ahí hay un dato que no es menor. Durante todo el año 2022 y hasta este trimestre, este back to back significa que tenés un desembolso y a la vez haces un pago. De esto queda una diferencia que en el acumulado de estos 5 trimestres es de 5.000 millones de dólares. Es decir, estamos con una deuda 5.000 millones de dólares más alta que la que teníamos al 31 de diciembre de 2021. Es decir, nos siguió, del 2022, es decir, 2021, digo bien, me estoy ubicando. Durante el 2022, el fondo nos siguió prestando plata. Esta era parte del acuerdo, porque desembolsaba más de lo que eran los vencimientos. A partir del próximo trimestre, abril, junio, se revierte esta relación. Es decir, lo que preste el fondo va a ser, o el desembolso del fondo va a ser menor a los vencimientos con el fondo, y sobre todo con el aumento de las tasas de interés, del que ya comenté hace unas semanas, ¿no? Es decir, va a haber un saldo negativo en la doble penalización que vos hablabas, sí. Rulo, que es la sobretasa, sí, ¿no? Y por otro lado, la suba de la tasa de interés, como la política de los países centrales para tratar de enfriar la inflación, ¿o no? Que arrastra. Nos penaliza por doble vía la Argentina. Exactamente. Los dos componentes de la tasa de interés del fondo. El del tercer uso es el único que se queda fijo, que es el 1% ese que cobra de interés a todo el mundo. Ahora, en estas reuniones que te digo, que estas negociaciones que se hicieron paralelo, no solo se habló del tema de las metas, que ya estaban prácticamente aprobadas, sino fundamentalmente ese tema para adelante. Sobre tasas y el tema de revisión de las metas. Es decir, porque claramente Argentina, hay una meta que también lo venimos diciendo, no va a poder cumplir de ninguna forma, que es el de las reservas. Acumulación de reservas son 5.800 millones de dólares en todo el año, y hay que ver qué proporción le toca a cada trimestre acumulación. Ya este trimestre, ya pasada más de la mitad del trimestre, que termina el 31 de marzo, estamos abajo. ¿Qué es lo que dice Massa? Le dice, tengan en cuenta la guerra y tengan en cuenta la sequía. Exactamente, ¿no? Por ahora vamos con reservas en baja, no solo que ¿y en el fondo qué le dice? Cuando dice eso, ¿qué le dice? Bueno, ¿querés otro café? No, en el fondo le dicen, ¿a qué hora sale tu avión? No, en el fondo dicen el tema de la guerra es verdad, hay un problema, están los mismos informes del fondo, y lo que le transmitió Cristalina Georgieva a Massa es que lo que están estimando ellos, que la guerra se estiró mucho más de lo que ellos pensaban, que hay se inicia ahora un nuevo proceso de probablemente aumento de las materias primas, pues, como efecto de la guerra, inclusive del petróleo. Entonces las complicaciones ya existen, y admiten que esa situación... Todo pareciera ser, yo no soy especialista, pero por lo que hemos hablado acá y demás, es que la guerra va a ser larga, y todo indicaría que inclusive en las próximas 2 o 3 semanas muchos especulan con una intensificación de la guerra. Que Rusia trate de recuperar terrenos que había tenido, que empiecen a llegar los tanques Leopard de Alemania. Sí, hay dos componentes, sin meterme de lleno en el tema del impacto económico de la guerra, pero hay dos componentes que hay que tener en cuenta. Primero, si la guerra se esperaba solucionar por las sanciones a Rusia, entonces por una cuestión de ahogo a Rusia se iba a encontrar una solución rápida, esto falló. Bueno, de hecho, fracasó. El rublo fue la moneda que más apreció. Exactamente. Y si vos ves los números de comercio exterior de Rusia, pareciera que está en una prosperidad absoluta. ¿Por qué? Porque Rusia encontró las formas de generar las nuevas rutas para eludir las sanciones,
Y por otro lado, Europa no logró superar o reemplazar las necesidades que tiene de gas y petróleo ruso. Con lo cual, lo que está apareciendo, por ejemplo, uno de los fenómenos que está apareciendo, y justamente es el país donde se hizo la reunión del G20, es que India se ha convertido en un importante, pero importante, cuando digo un volumen tremendo, en cuanto a la intermediación. Compra productos rusos que le vende al mundo. Inclusive hay alguna anécdota interesante en cuanto a cuando le cuestionaban a Alemania que estuviera comprando petróleo ruso a India. Los propios funcionarios alemanes dicen, acá está clarito, la sanción dice que no le puedo comprar petróleo a Rusia, no me dice que no puedo comprar petróleo ruso. Y yo cuando le compré a India, no sé que el petróleo no me fijo en el petróleo que idioma habla. Así que la famosa triangulación. Y después se está hablando ya se habla en forma figurada, pero no tanto, ahora ya en algunos comentarios internacionales empieza a ser muy muy común el tema de verdad de la flota fantasma rusa, porque las sanciones no encuentran dónde están los barcos rusos que siguen suministrando sus productos al mundo. Y otro elemento interesante que ocurrió, que tiene que ver con el segundo punto, me parece importante, del impacto de la guerra. Ocurrió la semana pasada, desde el puerto de Ámsterdam tenía que ser un embarque ruso de fertilizantes o uno de los, creo que era potasio, uno de los componentes. Porque son uno de los principales productores de fertilizantes del mundo, ¿no? Entre Rusia, China y Bielorrusia dominan el mercado de los tres componentes principales de los fertilizantes, que son potasio, nitrógeno, y me voy a olvidar del seguro del tercero. Después lo busco. Estás acá en 8 escalones. Sí. Potasio, nitrógeno en el tercer componente, son los tres componentes principales. Bueno, de potasio era un embarque que salía de Rusia hacia Sudáfrica. Por las sanciones le dijeron bloqueo, no puede salir. Empresas multinacionales que están en Sudáfrica, que producen fertilizantes, avisaron, dice, muchachos, no dejan sin este potasio, no hay más fertilizante, y toda la producción de alimentos que hace África para Europa se frena. Entonces, me deja meter un asterisco con este tema. Fue uno de los grandes caballitos de batalla de Jair Mesías Bolsonaro durante la campaña electoral. Yo garanticé la provisión de fertilizantes en un momento de escasez en el mundo por un acuerdo que hice con Canadá. Con Putin. Le había dicho que lo había hecho con Putin. Sí, pero además Brasil hizo con Brasil hizo un importante acuerdo con Canadá para tener privilegios sobre la producción de Canadá, con lo cual le sacó al resto del mundo gran parte de la producción de Canadá, que es el otro gran competidor de Rusia. Bueno, ¿qué pasó con este barco de Rusia? Intervino Naciones Unidas para decir, por cuestión humanitaria, dejen pasar este barco, levanten por un ratito las sanciones para que pase el barco, pues si no vamos a tener una crisis alimentaria con esto. Con lo cual, dos cuestiones. Primero, que es la primera vez que se hace una excepción a las sanciones por una cuestión de relación de fuerza, no podía joder con esto. Y otro, que el tema de hoy, cuando se habla de crisis alimentaria, dice, se viene una crisis alimentaria, es muy probable. ¿Por qué? Por el aumento de los precios, no tanto. Por el tema de la sequía, no tanto. Porque Rusia y China dominan el mercado de los fertilizantes, probablemente. Pasa a ser el componente principal de las expectativas. Te quiero hacer una pregunta para vos y también para Valentina. Dale. Quizás para que la desarrollemos en otro programa. Y quizás podés aportar vos también, profe Vinieski. ¿No es históricamente en los periodos de conflictos bélicos a escala global donde la Argentina, digamos, hasta el propio Alberto Fernández en un punto lo reconoció, se beneficia porque mejora los términos de intercambio de la Argentina, que es lo que vende, que es, vamos a decir a grosso modo, materias primas, en este caso proteína de origen vegetal, proteína de origen animal, gas, eventualmente puede vender si se termina el gasoducto, y petróleo. ¿No se supone que cuando hay conflictos bélicos sube el precio de las materias primas y la Argentina vende materias primas?
¿no debería en ese contexto beneficiarse para la Argentina? Pregunto. Que te respondan ellos dos, yo me dejo la respuesta porque con esto voy a completar justamente por ese lado el tema de la columna. Para otro día quizás. No, pero en las dos grandes guerras del siglo XX, guerras mundiales, pasó eso. Claro. Lo que pasa es que la condición para que eso pase es que el Estado pueda regular ese comercio exterior. Claro. Si no, se benefician solamente los exportadores. Claro. Bueno, otro día lo profundizamos. Tenemos Valentina también como tema. Vale. Porque se supone que, a ver, la guerra representa, la guerra no solo no la provocamos, pero existe, ¿no? Sí. De hecho, estamos viviendo una guerra de baja intensidad hace muchos años. El propio Papa Francisco dijo, estamos viviendo una guerra mundial en cuotas, ¿no? Lo dijo, la tercera guerra mundial. Por eso. Después lo profundizamos. Exacto. Te redondeo para completar la columna. Porque está muy vinculado a este tema. Ahí el tema sería, Argentina se beneficia con este tema, por ejemplo, con el aumento de las materias primas que aumenta, porque tiene muchas materias primas exportables, o son 5 empresas cerealeras las que se benefician con esto, porque tienen mucho para exportar al mundo, y entonces Argentina, que no es lo mismo, lo que va a tener que hacer es pagar esos alimentos más caros, porque esas multinacionales se los van a vender más caro al país y pasa a ser como si fuera un cliente externo más. Y en este tema, lo que se negocia con el Fondo Monetario Internacional es como dicen la frase que utilizó alguien del equipo de Massa, es adaptarse a las condiciones de la realidad. ¿Se está adaptando a la condición de realidad o estamos agarrando apenas un elemento que es la acumulación de reservas? Y adaptarse a las condiciones de la realidad sería tomar en cuenta todo este proceso internacional, todo este cambio en el contexto internacional, y qué lugar va a ocupar Argentina en ese plano. Me parece que eso es lo que está faltando, y que el acuerdo con el fondo no condiciona simplemente, no es cumplir con el fondo el tema de cuántas reservas vamos a acumular. Venimos hablando mucho de esto, el acuerdo del fondo condiciona muchísimo más, y el país lo que no parece estar preparado o ni siquiera está viendo las consecuencias de seguir adentro de ese acuerdo con el fondo, que tiene consecuencias políticas, económicas y sociales gravísimas. Eso es lo que primero la Argentina tendría que revisar para adentro antes de revisar una mesa de negociación tan amable que tiene con el Fondo Monetario Internacional.